Marca Femenino Singular con Natalia Freire. Bienvenidas, bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com. Me acompaña a los mandos técnicos Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, y no estoy sola en el estudio. Y además espero que ninguna de las personas que están al otro lado se sientan solas en los próximos minutos, porque esa es nuestra intención, acompañaros. Así que, ¿arrancamos ya? I can read your mind. She's having the time of her life. There in her glittering prime, the lights refract sequin stars off her silhouette every night. I can show you lies. Por mucho que haya avanzado la sociedad hacia la igualdad en estos últimos años, hay muchos pasos que dar aún en este sentido. Desde Femenino Singular tenemos claro que uno de esos caminos es visibilizar y dar voz a las protagonistas. Esa visibilización ayuda a otras personas que, al descubrir que hay mujeres que han pasado por una misma situación, dejan de sentirse solas o incomprendidas y, lo más importante, encuentran soluciones a través de las experiencias que ellas cuentan. Hoy tenemos una invitada en el estudio, es Leticia Méndez. Ella ha sido futbolista en el Atlético de Madrid, en el Levante, en el Madrid Club de Fútbol, en el Málaga, en Logroño, en el Sporting de Huelva y además internacional con España en todas las categorías. En 2022 se retiró de la práctica deportiva y esta retirada pudo haber sido mucho más tarde, de no ser por el trastorno de la conducta alimentaria que ha padecido durante 10 años. De hecho, esa fue la causa principal de su retirada y así fue como lo anunció de forma valiente y responsable. A mí lo que más me emocionó de su anuncio de retirada fue precisamente eso, que confesaba que había tenido el trastorno de la conducta alimentaria y que esa era la razón principal por la que dejaba de jugar al fútbol, sobre todo porque quería ayudar al resto de las mujeres deportistas, al resto de las personas que estaban en su misma situación y con su experiencia, que ya por fin estaba superándolo, pues seguramente que muchos iban a empatizar y sobre todo muchas mujeres iban a encontrar la solución a un problema que para ella duró demasiado tiempo. Leticia Méndez, muy buenas, ¿cómo estás? Pues encantada de estar aquí. No sé si lo he explicado bien. Yo recuerdo que lo leí por Twitter. Además recuerdo que dije, hostis, no tenía ni idea. Sí. O sea, es así, fue tal cual. A mí me sorprendió muchísimo, mira, se me pone la piel de gallina porque yo digo, vaya, qué valor decirlo así públicamente y contarlo de la manera que lo contaste. Bueno, a ver, me costó mucho hacerlo así, pero es verdad que al final yo ya llevaba un año trabajando en el TCA, en la recuperación, y llegó un momento que dije, pues bueno, al final creo que nadie había dado voz al TCA en el fútbol femenino en España, entonces dije, creo que es momento de darle voz y pues bueno, intentar ayudar a otras personas que lo están o lo han padecido, ¿sabes? Fíjate, que yo la primera sorprendida fui yo y la primera que dijo, qué valor poder contarlo. ¿Por qué esto es un tema tabú? Porque sí que es verdad que se ha hablado de TCA muchas veces en otros deportes, natación artística, gimnasia rítmica, y gimnasia artística, pero en fútbol no. ¿Por qué es un tema tabú? ¿Por qué no podemos hablar de un mal que lo sufren, lo padecen hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres, y en el caso de las deportistas yo creo que con mayor intensidad por la exposición mediática y claro, porque se las ve y se las juzga por su aspecto? Pues bueno, al final es una de las razones por las que yo al final
dije que tenía un TCA y por eso puse en redes mi vídeo en el que lo explicaba, porque al final yo, por mi experiencia propia, tardé tantos años en decirlo porque nadie hablaba de ello. O sea, es que ni yo misma a lo mejor sabía lo que me pasaba. Podía tener una idea, pero al final no es una cosa que se habla, que te la explican, que te dicen que puede pasar. No. Entonces, pues bueno, yo al final pedí ayuda, me di cuenta de lo que me estaba pasando y dije que tiene que dejar de ser tema tabú. Es que es lo que he dicho muchas otras veces. Cuando al final yo puse el vídeo en mis redes sociales, es que los días siguientes me escribieron muchas jugadoras de primera división que lo estaban sufriendo, ¿sabes? Entonces al final ahí es cuando yo dije, jolín, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que escondernos? ¿Por qué tiene que ser tema tabú? ¿Por qué no nos pueden ayudar? Porque al final, si ya bastante difícil es sufrirlo y no saber lo que te pasa, si encima nadie te ayuda o nadie te sabe ayudar, es todavía mucho más complicado todo, ¿sabes? Al final a mí nadie se me acercó y me dijo, oye, pensamos que tienes un TCA, o nadie. Al final me di cuenta por mí misma, porque dije, algo me está pasando, tengo que saber qué me pasa, ¿sabes? Entonces, pues bueno, es una de las razones por lo que digo que subí ese vídeo, porque lo hablé con mi psicólogo, lo hablé con mi psicóloga, lo hablé con mi gente y dije, jolín, creo que tengo fuerzas ahora mismo, porque si llega a ser años anteriores, ese vídeo no soy capaz de subirlo, no soy capaz de hablarlo. Lo que pasa es que yo ya venía un año trabajando, ya, pues bueno, estaba preparada para explicarme, sabía lo que me pasaba, lo podía explicar. Entonces, pues bueno, dije, tiene que acabarse esto, tiene que dejar de ser un tema tabú y tiene que hablarse. Tenemos que saber qué es lo que sufren las personas que tienen un TCA. Hemos hablado, decimos que esto puede afectar tanto a hombres como a mujeres, pero ¿en qué medida el hecho de ser mujer y deportista complica más las cosas? Bueno, al final creo que pienso que hace mucho daño las redes sociales. Entonces, al final creo que eso es una exposición que mucha gente hoy en día se fija, y yo misma lo he hecho, ¿sabes? Entonces, creo que lo sufren muchísimas mujeres, un gran porcentaje más que de hombres, y al final es la exigencia que se nos da a las mujeres de tener un cuerpo perfecto, ¿sabes? Al final nosotras tenemos nuestras cosas. Es muy difícil ser deportista de alto rendimiento y, pues bueno, tenemos la regla, tenemos cosas que afectan y no se nos puede tratar en ciertos momentos respecto al peso igual que a los hombres. Entonces, al final nosotras, yo lo he sufrido mucho en el fútbol femenino, que claro, a lo mejor ni siquiera en las redes sociales, ¿no? Desde el público, que te hayan dicho cosas, ¿o no? No, en general, al final ya es que el público que va al fútbol femenino es bastante civilizado, ¿eh? Sí, no, pero ya no te digo del público, ¿eh? Yo ya no me refiero al público, porque es verdad que lo que dices es bastante civilizado. Es más desde la gente que está dentro. O sea, la gente que está dentro, me refiero al staff técnico, entrenadores, preparadores físicos. Al final te tratan como que tienes que tener el mismo aspecto físico que un hombre. Entonces es muy complicado. Hay que entender que el cuerpo de la mujer, en este sentido, por desgracia, es diferente. Nos cuesta mucho más mantener el peso, al final, por la regla, por diferentes motivos, por ser mujer, cuesta muchísimo más, y al final, es lo que comento yo muchas veces, no te pueden decir, tienes el culo gordo, son comentarios que al final, ¿por qué? Porque soy mujer, me los dices. Fíjate que has dicho lo de, por desgracia, el cuerpo de la mujer es mucho más complejo que el del hombre. Sí, por desgracia es más complejo. Pero fíjate que yo creo que deberíamos de cambiar también eso, porque creo, y lo hemos hablado aquí en este programa, tenemos una semana que hablamos de salud, de mujer y deporte. De hecho, tú estás en esa parcela de salud y mujer y deporte. Hemos hablado con nutricionistas, con ginecólogos, con psicólogos, con fisioterapeutas. Yo he llegado a la conclusión de que el cuerpo de la mujer es una máquina perfecta y fascinante que no conocemos. Entonces creo que el problema viene por la falta de investigación y la falta de conocimiento, porque si tú hubieses tenido en tu vida deportiva psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta y ginecólogo especializado en deportistas de élite, no hubieses sufrido TCA. Claro. Por eso digo por desgracia, porque al final, por desgracia,
no conocen mucha gente que se dedica al fútbol femenino de élite, señalo el fútbol femenino al fútbol femenino porque es así. Digo por desgracia porque no conocen cómo es el cuerpo de la mujer. Al final tú tienes que saber que es que cambia que a diario. A diario cambia el cuerpo de una mujer. No es, y es imposible tratarlo como el de un hombre. Yo lo he dicho, digo, nos podéis exigir, porque al final, si quieres estar en la élite, te tienen que exigir. Eso está claro. Pero te tienen que exigir sabiendo hasta dónde te exigen. Es decir... No, y dándote las herramientas para que ese rendimiento a mí me sea puedes óptimo. exigir que esté en mi peso, pero me lo tienes que exigir de una manera adecuada. Es decir, pensando en que soy una mujer, en que no, a lo mejor hay cierto peso que no puedo llegar pues por mis características o lo que sea, y diciéndolo de una manera adecuada. Es decir, si tú sabes que yo tengo un TCA o lo intuyes, no me puedes decir que tienes que dejar de comer antes de un partido. Es que no se debe dejar de Lo comer que tienes, antes de un partido. Claro, entonces son cosas que, por eso digo por desgracia, porque si tú conoces a una mujer, conoces que al final las mujeres tienen un alto porcentaje de sufrir un TCA, sabes los síntomas que puede tener una mujer que sufre un TCA, no lo llevarías por ese camino. Buscarías las personas especialistas en ello, lo llevarías de muchas otras maneras. Entonces es una de las cosas que yo me quejé cuando puse ese vídeo en redes, que también hay que estar capacitado para estar en un fútbol femenino. Hay que estar capacitado porque si nos exigís lo máximo, también nos tenéis que dar el máximo. Es decir, tenemos que tener nutricionistas especializados, ¿no? Que con todos mis respetos, al final a mí me ha llevado un nutricionista que me ha dado la misma dieta que a una persona que no mucho mayor que yo, que no es deportista. Mm. Entonces, al final son detalles que dicen, esto no me está ayudando No para lo que me funciona están así. exigiendo, ¿sabes? Mira, Leticia, te voy a contar una cosa que yo repetí hace poco más de un año, cuando llegó el Mundial de femenino. Y recuerdo que yo comentaba con mis compañeros que se iba a ganar el Mundial porque, entre otras cosas, las 15 habían protestado que no se les estaban dando las herramientas adecuadas. Y yo insistía en que es el primer Mundial al que se va con un nutricionista. Es el primer Mundial al que se va con un psicólogo, que es el mismo de que lleva la selección masculina. Venga, vale, pero bueno, por lo menos llevamos un psicólogo. Y me decían, sí, hombre, van a ganar el Mundial por el nutricionista. Y lo que pasa es que son muy buenas. Y yo decía, no, van a ganar el Mundial por el nutricionista. ¿Y sabes por qué? Porque en un torneo de 3 semanas, todo el equipo va a tener la regla en algún momento. Todo el equipo en algún momento va a tener déficit de hierro. Y todo el equipo en algún momento va a necesitar un aporte calórico diferente. Uh-huh. Y cada una va a necesitarlo un día diferente. Entonces, si no hay un nutricionista que estudie esta situación individual y colectiva, no van a rendir tan bien como rindieron. Entonces, muchas veces eso, cuando me dicen, sí, se ha ganado el Mundial por el nutricionista, yo digo, sí. Entre otras cosas, evidentemente. Pero todas estas cosas de las que tú hablas, que no has tenido en tu vida deportiva profesional, son las que todavía siguen sin haber. Sí, claro. Porque la mayoría de los equipos de la liga femenina no existen. Algunos que sí más o menos lo han ido llevando, que de ahí también que fueran las futbolistas del Fútbol Club Barcelona las primeras en protestar, o muchas de las que protestaron, porque sí que es verdad que el Barça está, digamos, en un escalón profesionalizado más alto que el resto de equipos, pero es que los otros equipos, primero, no se lo pueden permitir económicamente, que eso es otra cosa que habría que resolver, y segundo, es que ni siquiera se han interesado. A mí me interesa mucho lo que tú dices, porque has estado en un montón de equipos y en ninguno se dieron cuenta de que tenías TCA, tuviste que darte cuenta tú por ti misma. Sí, claro. Y en ninguno tenía psicólogo. Y he estado en todos, son equipos que están en primera división. Levante, equipos contrastados todos, que han jugado Champions, Madrid Club de Fútbol. Todos. Entonces, al final, son detalles que yo digo, hay un preparador físico porque no hay un psicólogo. Hay un nutricionista, sí, pero no cualquiera, con todos mis respetos. Tiene que saber de darse cuenta de esas cosas. No, pero es que un preparador físico tiene que saber si la futbolista en cuestión rinde más al inicio o al final de su ciclo menstrual. Si cuando tiene la menstruación resulta que le tiene un ritmo cardíaco inferior o superior que le puede beneficiar. Si la grasa que está acumulando le va a dar para estar un partido de 90 minutos o solo para ser suplente. Es que son muchos detalles. Mira, yo te voy a dar un detalle, que la única preparadora física que yo he tenido que ha tenido en cuenta la regla ha sido Blanca, que es la actual preparadora física de la selección española.
Al final, las cosas no son casualidad. Quiero decir, si la selección española también a nivel físico y también Fisiológico, sí. de todo está bien, es porque alrededor hay personas que saben trabajar en lo que deben y en el cuerpo de una mujer futbolista, ¿sabes? Hablo del fútbol en este caso porque... Pero Blanca siempre ha tenido en cuenta la regla. Bueno, siempre, además, siempre. Entonces son sé detalles... que ella ha investigado sobre el tema, Claro. porque conozco compañeras suyas también que sé que ha investigado y ella ha tenido como ese compromiso personal, porque nadie se lo exigió tampoco. O sea, lo hizo por propia iniciativa, por decirlo de algún modo. Sí, pero ha investigado. Y eso es lo que le hace diferente en el fútbol femenino. Al final, es lo que le hace estar donde está. Es que está en lo máximo del fútbol femenino porque lo vale. O sea, yo lo tengo clarísimo. Entonces, pues al final son pequeños detalles que dicen, ¿han ganado el Mundial por el nutricionista? Pues bueno, es uno de los aspectos por lo que lo han ganado, pero también porque se han mejorado en muchos otros aspectos que ellas pedían. Al final el fútbol femenino está en lo máximo porque tiene lo mejor alrededor de ellas. Entonces... Yo diría que incluso sin tenerlo mejor ha conseguido algo impresionante, sí. Pero marca la diferencia en lo que tiene alrededor. Mm. Marca la diferencia. Entonces eso es lo que le hace estar donde están. Y en la selección española igual, al final han mejorado en cosas que ellas han pedido por algo. Por algo. Y es que al final das y ellas han demostrado que con ese poco más que les han dado, al final son detalles pues que marcan la diferencia. Hemos empezado la entrevista hablando de que tú tienes el compromiso de contar tu historia para que otras muchas mujeres que la escuchen puedan decir, pues a mí me está pasando esto también. ¿Cómo te diste cuenta tú de que tenías TCA? ¿Cuáles eran tus comportamientos anómalos que estoy convencida de que tú sabías que algo estabas haciendo mal, pero no sabías muy bien cómo corregirlo? ¿Y luego cómo lo corregiste? A ver, al final todo empieza porque cuando yo tengo 18 años fallece mi madre. Entonces al final eso para mí fue un golpe muy duro y no supe gestionarlo. Entonces, ¿qué pasaba? Que al final pues yo dejé de comer 2 o 3 semanas después de que ella falleció. Comía prácticamente nada. Entonces, ¿qué pasó? Que a partir de ahí me venía la ansiedad, comía muchísimo y a eso le juntaba pues las emociones. Al final yo no sabía gestionar todo eso, me cerré muy en mí misma y lo único que solucionaba todo aquello era la comida. Era la única manera de llenarme. Entonces al final empezó ahí todo. Empezó a que, bueno, ocurría de vez en cuando que comía, me daba atracones, luego vomitaba, comía y eso a lo mejor en cuestión de 2 meses o así ocurría. Pero claro, luego ya paso de los años, al final yo me daba cuenta que algo no iba bien, pero yo no... Al final, como no lo escuchaba en ningún lado, nadie me lo había explicado, no lo sabía, pues bueno, yo al final lo llevaba. En mi deporte, pues... Pero puedo tú decir sabías que esos atracones no eran saludables. Sí, claro, yo lo sabía, pero no tenía otra manera, ¿sabes? No tenía otra manera. Entonces, al final, pues, dices, bueno, me pasa algo, sé que me pasa algo, pero es que es muy difícil darse cuenta. Sobre todo es muy difícil aceptar que te pasa algo. Entonces, pues eso, fueron pasando los años, que eso cada vez iba más, a más, a más. Pero es verdad que yo lo llevaba. Es verdad que jugando al fútbol, es que te puedo decir que me ha afectado muy poco para lo que me podía haber afectado. Muy poco. Entonces, pues bueno... ¿El deporte de algún modo compensaba esos desajustes que tú tenías? Compensaba, pero a la vez no compensaba, porque era peligroso eso, porque al final luego no comes, te afecta un poco en el fútbol, pero te das el atracón. Entonces, a eso le añades que aumentabas de peso cada muy poco tiempo, mucho. Y claro, en el fútbol te decían que tenías que estar en el peso adecuado. Entonces, claro, ahí ya se me juntaban 2 cosas que me era muy difícil compaginar. Conseguir darme cuenta de que la comida me estaba afectando también en el fútbol porque me solucionaba mi lado personal. Entonces, claro, al final pasaron los años y llegó un momento que falleció un hermano de mi madre de la misma manera y fue como un golpe de, ostras, estás viviendo otra vez lo mismo, ¿sabes? Y eso ya sí que me dejó
caos total, y ahí ya sí que me di cuenta de que eso iba muchísimo peor. O sea, mucho peor, ya ocurría todos los días el atracón, el vomitar, ya no me encontraba bien en el fútbol porque ya era mucho más a menudo. Claro, es que sometes al cuerpo a un castigo No tremendo. te imaginas, tremendo. O sea, es un castigo. Sí, es un castigo. Al final yo me daba el atracón, vomitaba y podía estar sin dormir toda la noche porque no podía con mi vida. O sea, era al final... Pero claro, no tenía otra manera. Entonces al final yo sí que empecé a investigar por mi cuenta de lo que me podía pasar y ya me estaba dando un poco cuenta de lo que me estaba pasando. Entonces llegó un momento que pues dije, tengo que pedir ayuda. Al final pedí ayuda por mi cuenta, pero no funcionó porque al final tenía que sentirme arropada por los mismos, por los míos. Entonces, pues bueno, ya en el último año en Logroño se lo conté a mi familia, les dije, mira, me pasa esto, porque ya me lo habían afirmado que me pasaba eso. Me pasa eso, yo estaba en Logroño, entonces me volví a Madrid un mes o 2 meses antes, se lo dije a Logroño lo que me pasaba, y me volví y ya empecé a fondo con la terapia, con la psicóloga, claro. Con mi nutricionista especializada en TCA, y al final ha sido mi grupo de trabajo durante 4 años prácticamente llevo, porque contando el anterior a que yo lo dije en 1 año y medio antes de que yo lo dijese en redes, ya llevaba trabajando. Entonces, pues bueno, ha sido así yo ya se lo conté a mi círculo cercano, les dije, mira, me pasa esto, todo el mundo me entendió, pero también es eso, al final mi familia, ellos conocen el TCA, sí, pero tampoco al fondo, ¿sabes? Claro, es que es complicado. Es desconocido porque no se habla de ello. Tienes un TCA, tienes bulimia, vale, pero dime más a fondo qué es eso. Entonces, claro, es complicado también para los familiares. No es nada fácil porque no es un tema que se hable, que se conozca, que se sepa las actitudes, porque yo estoy segura que si fuese un tema que se habla más a menudo, se hubiesen dado cuenta antes. Si no es mis compañeras de fútbol, es mi familia, se hubiesen dado cuenta. O sea, yo ahora, por ejemplo, puedo darme cuenta perfectamente quién lo ha sufrido o quién lo sufre, ¿sabes? Pero por pequeños detalles me puedo dar cuenta o que... Entonces, pues... Claro, porque tú has pasado por ahí. Sí, yo he pasado por ahí. Lo reconoces en cuanto lo ves. Claro, pero es por lo que te digo, lo reconozco, pero también si se habla, creo que para la gente va a ser más fácil también reconocerlo. Entonces... Claro, es que a lo mejor tú nos estás contando que durante mucho tiempo tú sabías que hacías eso, pero no sabías que estabas sufriendo un trastorno. Claro. Ahora ya, cuando estás dando las pautas de cómo era tu comportamiento, qué cosas hacías, claro. La que esté escuchando ahora mismo dirá, pues yo también hago eso, o también me ha pasado eso de vez en cuando. Por eso que... Pues a lo mejor no es tan de vez en cuando como piensa la mente de la persona y resulta que luego es más frecuente de lo que te crees. Sí, es que es así, ¿sabes? Por eso te digo yo... ¿Y la culpa, Leticia? ¿Que no sentías luego culpa después de los atracones? Muchísima. O sea, al final era culpa por todo. Tú sientes culpa por comer, sientes culpa por hacer lo siguiente a comer, sientes culpa por absolutamente todo. Porque comes, vomitas, te sientes fatal. Pero claro, no tienes otro mecanismo. Y te lo llevas todo. ¿Y por qué guardamos silencio? Yo te puedo decir que a mí lo que me hayan dicho fuera de mi círculo cercano me ha dado igual. A mí lo que me afectaba era gente directamente de mi deporte. Eso me hacía mucho daño, porque al final el fútbol para mí era mi pasión y que al final no me sintiese comprendida, me causaba mucho daño. ¿Por qué se hace eso en vez de preguntar, Leticia, ¿estás bien? Claro, en vez de decirte, pero mira, ¿te está ocurriendo algo? ¿Estás bien? ¿Va todo bien? Sí, pero aunque me hagan esa pregunta, las personas que sufrimos o hemos sufrido TCA, te vamos a decir que todo está bien. Ya, pero tú ahora ya sabes que... Entonces, que aunque alguien que tiene TCA, porque lo acabas de decir hace un momento, que ya detectas esos comportamientos. Pero lo detecto yo. Entonces a lo que voy es que si tú como preparador físico detectas que algo no va bien, tienes que buscar otras vías para preguntarle a esa persona. Al final, las personas que sufrimos TCA vamos a negarlo. Tenemos un principio de negación al principio. O sea, al principio de todo lo negamos todo. Entonces, partiendo de esa base, hay que buscar otras vías. Hay que buscar otras vías. Oye, pues, que un nutricionista que te pregunte cómo comes, cómo tal. A lo mejor por otras vías sí que sale lo que te pasa.
indirectamente, ¿sabes? Ya. Pero las personas que sufrimos el TCA, ¿estás bien? Sí. Sí, es que a mí me han preguntado muchas veces si estoy bien. Sí. A ver, si te lo están preguntando es porque evidentemente algo están viendo Sí, que pero no va bien. yo no lo sé. Ya. El problema es que yo no lo sé si está... Si O sea, que para mí todo va volvemos bien. otra vez al punto de partida. Hacen falta profesionales Claro, por eso digo que el sí problema... sepan verlo y tratarlo. El problema es otro. El problema es que esos profesionales sepan verlo, sepa que un TCA en una mujer futbolista, en una mujer, es mucho más probable que en un hombre. Entonces, hay que exigir las cosas de otra manera o hay que decirlas de otra manera. ¿Cuál es tu recomendación, tanto para las mujeres que se han visto en algún momento en alguna de las situaciones que tú has descrito y también para los equipos? Que haya alguien que sea un espejo. Por ejemplo, yo, habiendo publicado mi vídeo en redes sociales, muchos me escribieron, en lo que te dije antes, diciendo que les pasaba lo mismo. Entonces ahí ya te das cuenta, porque a lo mejor si a mí hace años yo hubiese visto eso, diría, ostras, pues a mí me pasa lo mismo, ¿sabes? Entonces ahí sería un punto de inflexión, yo creo, para otra persona. Y luego están los profesionales. Creo que todo profesional tiene que saber lo que es un TCA. Todo profesional. Y saber qué actitudes tienen, porque en las mujeres es más probable. Y hoy en día no lo saben muchos. Y hay que estar alerta para detectar ese problema y solucionarlo, porque Sí. es evidente que tiene solución, aunque lleva mucho trabajo. ¿Tú qué tal lo llevas? Bien, ¿no? A ver, tiene solución, pero es verdad que la recuperación es muy dura de un TCA. Muy dura. Yo lo digo, lo peor para mí ha sido la recuperación porque es terapia de choque contra cosas que tú en tu cabeza no... A mí, por ejemplo, no podía ni comer arroz porque para mí eso ya engordaba. Entonces, al final, en la recuperación te dicen, tienes que comer esto. Y tienes que ver que esto no pasa nada. Porque es como lo comas. desestructurar Sí, todos tus hábitos y volverlos eso a es implantar. como, pues te digo, yo con 30 o 29 años que me enseñasen que coma lo que coma no me va a pasar nada. Que tengo que... Pues yo, es lo que te digo, me quitaba de comer de todo. O sea, yo solo comía ensalada. Entonces, al final es como darte cuenta... Yo en la recuperación engordé 10 kilos. Al final comía cosas que no he comido prácticamente en mi vida, que le tenía que dar normalidad. Entonces la recuperación es muy dura. Lo que pasa es que yo lo tenía muy claro que quería recuperarme. Al final yo tenía claro que la recuperación era mi principal objetivo en ese momento. Y yo le dije a mi nutricionista y mi psicóloga unas cuantas veces, escucha, no puedo más. Pero al final para eso me rodeé de un equipo bastante especializado y que, vamos, para mí son mis ángeles, se lo he dicho muchas veces, porque gracias a ellas me he recuperado y ahora te puedo decir que llevo una vida normal, sin ninguna preocupación, sin estresarme, comiendo de todo. Entonces... Pues, y yo que me alegro y que te agradezco mucho que nos lo hayas contado, que ojalá que mucha gente que esté pasando por tu misma situación lo haya escuchado y que sepa que hay una solución para este problema, que es grave, que no lo dejemos pasar, que no es que no nos pasa nada, sí, algo nos está pasando. Si te pegas un atracón y luego vomitas, algo te está pasando, aunque no sea habitual el comportamiento, con que lo hagas 2 o 3 veces, y seguro que es más, eso ya empieza a ser un síntoma o una alarma de que algo no va bien y hay que detectarlo cuanto antes. Leticia Méndez, muchísimas gracias por esta sinceridad con la que nos has hablado, te agradezco muchísimo y ojalá que la gente que está pasando por esa situación se vea en el reflejo, ¿no?, del que tú hablas y busque una solución y que lo cuente, que es lo más importante. Sobre todo que lo cuente. Yo lo he dicho muchas veces que no lo dejen pasar tanto tiempo como yo lo dejo pasar, que la recuperación en 10 años es muy complicada, de 10 años de un TCA. Entonces, pues yo te he dado 4, 5 los que tarde, pues que lo digan cuanto antes y que de todo se sale. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Leticia. A ti. Yo me marcho ya, pero prometo volver la semana que viene para seguir hablando aquí de mujer y deporte en Radio Marca en Femenino Singular.